Buen día, mi nombre es Raimundo Eduardo Cifuentes Chávez, de la Facultad de Ciencias de la Tierra, de la materia de Cristaloquímica, y vamos a hablar de un tema que se llama apilamiento. ¿Qué es el apilamiento? El apilamiento es la forma en que se organizan y repiten las capas de átomos o iones en un cristal o en una red cristalina. El orden que define la estructura, la simetría y muchas propiedades también del mineral. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy profesor de Ingeniería en Organización Industrial. En el siguiente vídeo os quiero mostrar cómo se empaquetan los átomos en las estructuras compactas, fundamentalmente en la hexagonal compacta y en la estructura cúbica centrada en caras. Bueno, para ello vamos a utilizar este modelo de bolas y primero vamos a ver cómo son en transparencia estos modelos. En el tema de hoy vamos a ver las estructuras compactas. Entonces, estas estructuras se forman por el apilamiento de planos compactos. Como vemos, este es un plano compacto. Primero de todo, recordar que un plano compacto era aquel de máximo empaquetamiento y lo podemos distinguir porque en él cualquier átomo que elijamos está rodeado por otros 6 átomos. En este caso, si elegimos, por ejemplo, este átomo, entonces vemos que está rodeado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos. Bien, una vez que ya sabemos que es un plano compacto, debemos ver cómo se apila el siguiente plano compacto. Entonces, lo que debemos hacer es insertar las nuevas esferas, los nuevos átomos en el plano nuevo, encima de los huecos que quedan. Entonces, podemos apilarlo o bien en este hueco de color azul o bien en este de color rojo. Si lo apilamos en este de color azules, en estos que son de color azul, entonces los que son de color rojo quedarían inhabilitados, ya que no podríamos colocarlo, porque las esferas que están encima no dejarían colocarlos. Entonces tenemos dos posibles opciones, o colocarlos en las azules o bien en las rojas. Bueno, pues elijamos cualquiera de las dos, porque en este caso, en este plano todavía que vamos a colocar, nos daría exactamente lo mismo. Bien, una vez que hemos colocado la siguiente capa de átomos, ahora ya sí, ahora podemos colocarlo o bien en la que hemos colocado aquí en color marrón o la que hemos colocado en color rojo. Bien, en este de color marrón, ese hueco es exactamente una posición que equivaldría a un átomo de la capa de abajo. Entonces colocaríamos en estos huecos que justo debajo, en la capa que hay debajo, habría también un átomo. Bien, o bien lo podemos colocar en este que hemos puesto como rojo, que como vemos no hay ningún átomo debajo. Veis que aquí está de color blanco y en los otros huecos está de color marrón. Quiere decir que debajo hay un átomo o que no hay átomo. Entonces, las estructuras que vamos a conseguir son distintas. Como vemos, si lo colocamos en la estructura marrón, nos quedará una estructura cúbica hexagonal. Si la colocamos en la marrón hexagonal, son capas del tipo A, B, A, podríamos A, B, A, B, A, B, y si lo colocamos en el cuadrito que veíamos como en el triangulito rojo, pues se forman capas del tipo A, B, C, A, B, C. Entonces, y este tipo de estructura sería una FCC. Lo vemos ahora con el modelo de bolas, para que lo veamos. Y aquí tenemos la primera capa de átomos. Superpongo una segunda capa de átomos y ahora puedo colocarlos en los huecos que no están ocupados por ningún otro átomo de abajo de la capa azul, ¿de acuerdo? Entonces me quedarían tipo A, B, C, porque en este caso la capa sería distinta, o bien lo podría colocar en huecos que ya estaban ocupados en la capa inferior, en la capa azul, por átomos. Entonces serían tipo AB, luego se volvería a repetir AB, AB, y este tipo es hexagonal. ¿De acuerdo? El tipo, si lo colocáramos como la capa inferior, sería hexagonal compacta, y si no, ABC sería cúbica centrada. Bueno, como vemos aquí tenemos un modelo de bolas. Este sería un plano, como hemos visto antes, sería un plano compacto en el que
la máxima compactación posible se consigue. Y le debemos recordar que para saber si un plano es compacto, elegimos un átomo al azar y vemos si está rodeado de otros 6 átomos. Elegimos este átomo, por ejemplo, y vemos que está rodeado en este mismo plano por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Entonces, si elegimos otro cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cualquier átomo que eligiéramos de este plano, pues entonces estaría rodeado por otros 6 átomos. Bien, pues ya sabemos que es un plano compacto. Ahora, ¿cómo se apilan los átomos encima de este plano? Pues bien se puede poner en este hueco o en cualquier otro de los huecos. Entonces, si coloco en uno de los huecos, este hueco ya está prohibido porque no cabe. Entonces, colocaríamos en los huecos que están permitidos y veamos cómo se pueden apilar los átomos. Vamos colocando átomos y vemos que si intentamos colocar una tercera capa, la podemos colocar ahora en 2 sitios. Lo podíamos colocar en este hueco o en este hueco. Pues esta es la diferencia para saber si la estructura es hexagonal compacta o cúbica centrada en caras. Si lo coloco en un hueco sobre el que en la capa de abajo hay un átomo, ¿de acuerdo? Sería este hueco, porque en la capa de abajo existe otro átomo, sería una capa hexagonal compacta. Lo vamos a ver en más detalle después. Y si lo colocáramos en este otro hueco, sería una estructura cúbica centrada en caras. También lo vamos a ver ahora. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a verlo de otra forma. Entonces, tenemos otra vez el plano compacto, sobre el que hemos dicho que un átomo rodeado por 6, colocamos en los huecos. Y ahora lo que hacemos es colocarlo, hemos dicho en la hexagonal compacta, los colocábamos exactamente encima de la capa primera. Si colocáramos encima de la capa primera, pues veis aquí la estructura hexagonal compacta que hemos dicho anteriormente. Lo podéis ver perfectamente que es una estructura hexagonal. Bien, ¿qué puede pasar? Entonces, no, lo primero es ver que son tipo A, B, colocaríamos otros átomos aquí sobre la capa de arriba, A, B, A, B, A, B. Serían capas A, B, A, B, A, B, todo el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la otra estructura, en el que fueran A, B, C. Tenemos este plano, que es un plano compacto, colocamos otro plano compacto, ¿de acuerdo?, sobre los huecos. Y ahora colocamos aquí encima, que en este hueco no existe ningún átomo en la capa de abajo. Y colocamos otro de abajo. Vamos a repetir, a ver si no se nos cae. Y como podemos ver, es una estructura cúbica centrada en caras. Lo veis ahí perfectamente, que son cubos en el que hay un átomo en el centro de cada una de las caras. Bien, pues esto es lo que queríamos ver con el modelo atómico de bolas, la diferencia entre la hexagonal compacta y la cúbica centrada en caras. Bueno, pues esta ha sido la clase de hoy. Espero que os haya servido para entender este tipo de modelos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Simple, una cúbica centrada en el cuerpo y una cúbica centrada en las caras. El factor de empaquetamiento es la fracción de volumen en una celda unitaria que está ocupada por átomos. Para obtener este valor primero debemos obtener unos datos que reemplazaremos en la fórmula. Uno de ellos sería el parámetro de Rec de la celda. El parámetro de Rec es la unidad de distancia que hay entre los átomos. En este caso, como vemos una cúbica simple, sería la distancia que hay entre átomos, es decir, las aristas, que sería un lado del cubo, puede ser A o puede ser B o podemos tomarlo como C, porque en un cubo en este caso serían A igual a B igual a C. En este caso utilizaré, dependiendo de la tipografía del libro que se utilice, utilizaré A0 como parámetro de Rec. Ahora, la distancia que hay entre átomos es igual, si nosotros lo vemos desde cualquier cara, lo veríamos de esta forma, ya que el cubo, la celda unitaria de una cierta forma delimita o recorta como una parte del átomo, y lo que debemos tomar en cuenta es los átomos que hay dentro de la celda unitaria, y de una cierta forma, si lo vemos de una parte frontal en este caso, podemos ver la celda unitaria como observamos aquí.
Antes de esto, ahora vamos a ver en un software de modelado 3D cómo se obtiene esa distancia y cómo se vería la celda unitaria. Para esta parte observaremos cómo se nota la estructura cristalina en su forma 3D y también veremos cuánto sería la cantidad de átomos que hay en esta celda unitaria. Como vemos, esta sería una celda unitaria cúbica simple. Tendremos un átomo en cada una de las esquinas y al principio no podemos notarla, pero voy a cambiar aquí la estructura para la América 2D, donde podemos observar cómo se vería la estructura cristalina. Como vemos, el cubo sería nuestra estructura cristalina y serían los átomos cada uno que están en las esquinas. Ahora, queremos determinar la cantidad de átomos que hay dentro de la celda unitaria. Y como había mencionado antes, este cubo, la celda unitaria, actuará como unos delimitadores o recortará de una cierta forma el átomo y los que estén adentro seremos lo que tenemos que contar. Ahora vamos a ver cómo quedaría para verlo de una forma visual. Nos quedaría de la siguiente forma. Así nos quedaría. Como vemos, el cubo de una cierta forma recorta una parte del átomo y esto que está aquí adentro serían la cantidad de átomos que hay en la celda unitaria cúbica simple. Como vemos, esta parte del átomo que está en la esquina equivale a un octavo, es decir, del átomo completo que tenemos aquí, tomo un octavo y tendríamos un octavo y tendríamos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tendríamos 8 piezas de un octavo de átomo. Si yo multiplico 8 por un octavo, eso me daría en total la cantidad de átomos que tiene esta celda unitaria, que en este caso sería un átomo. Tendríamos un átomo por la celda unitaria cúbica simple. Es decir que ya tendríamos el segundo dato que sería n. Aquí tenemos un apilamiento de tipo cúbico compacto, donde se encuentran dos capas de un tipo de átomos, en este caso los blancos, y una capa del átomo morado. Aquí tenemos un apilamiento de tipo cúbico compacto, donde se encuentran dos capas de un tipo de átomos, en este caso los blancos. En este caso el apilamiento es también compacto, pero tiene una forma diferente, ya que los átomos están apilados de forma encontrada. En este caso el apilamiento es también compacto, pero tiene una forma diferente, ya que los átomos están apilados de forma encontrada. En este caso el apilamiento es también compacto.